¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Semana en la Cámara. En esta ocasión vamos a revisar el trabajo legislativo de la semana del 24 de julio y justamente vamos a ir directo con lo que ocurrió el día lunes 24, ocasión en la que se eligió una nueva mesa de la corporación. ¿Quiere saber quiénes son los integrantes de esta nueva directiva? Lo vemos a continuación. Eso y más en el primer bloque de Semana en la Cámara. 83 votos permitieron al diputado Ricardo Cifuentes asumir la presidencia de la Cámara. El legislador de C fue intendente de Coquimbo entre 2006 y 2010, subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo de 2014 a 2018 y director de TVN entre 2018 y 2021. Tras asumir su cargo, hizo un llamado a volver a la calma y realizar debates legislativos y políticos con convicciones firmes, pero respetuosas, siempre en búsqueda del bien común. Chile tiene una cantidad enorme de prioridades, creo yo, como lo he planteado hace poco rato en la sala, también necesita Chile de un orden, de profundizar en el diálogo, pero especialmente construir una propuesta que sea armoniosa y que dé cuenta, obviamente, de las necesidades que tiene el país más urgentes. Necesitamos reformas, de eso no cabe ninguna duda. Necesitamos una agenda de transparencia más fuerte hoy día que nunca. Necesitamos crecer económicamente, no cabe ninguna duda. Pero además necesitamos fortalecer la Cámara de Diputados y Diputadas. Y de eso nos vamos a preocupar mucho en los próximos meses. El presidente Cifuentes será acompañado en sus labores al mando de la corporación por las vicepresidentas Carmen Hertz, del Partido Comunista, y Daniela Chicardini, del Partido Socialista. Como mesa tenemos una responsabilidad de realmente impulsar una agenda legislativa que dé respuesta a las demandas ciudadanas, que dé respuesta a la necesidad de probidad, que dé respuesta a las necesidades de seguridad. Nosotros, por cierto, vamos a tener el reglamento y la ley orgánica del Congreso Nacional como nuestros referentes obligados. El día de hoy queda enmarcado un pacto que se cumple y que además se hace cargo de poder tener una ampliación en la base de apoyo, justamente para poder hacernos cargo de los grandes desafíos que tiene nuestro país. Y espero que esa sea también la altura de mira que tenga el Congreso Nacional. La nueva mesa directiva ejercerá sus funciones hasta marzo de 2024, conforme a los acuerdos políticos del oficialismo. La Cámara ratificó por 90 votos a favor, 26 en contra y 12 abstenciones la extensión del estado de excepción en la macrozona sur por otros 15 días. Como en las 27 ocasiones anteriores, la medida se aplicará en la región de la Araucanía y en las provincias de Arauco y del Biobío de la región del Biobío. En las intervenciones en sala, parlamentarios plantearon aumentar el contingente policial, la fiscalización en terreno y los puntos de control. Además de entregar más herramientas a las Fuerzas Armadas, instalar prefecturas de la PDI y carabineros en zonas claves, trabajar con los alcaldes, las juntas de vigilancia rural y las iglesias. La Cámara aprobó el proyecto que define como infracción grave en la Ley de Educación Superior condicionar la rendición de exámenes u otras evaluaciones o el otorgamiento de títulos, diplomas y certificaciones a exigencias pecuniarias por deudas de arancel. Ello aun cuando estén establecidas por la institución de educación superior en su reglamentación e informadas a los estudiantes al momento de suscribir el contrato respectivo. El diputado liberal Luis Maya, autor de la moción, precisó los alcances de esta iniciativa. Sí, lo que estamos buscando con esta ley principalmente es que no se condicione la entrega de títulos al pago arancelario, no se condicione la entrega de títulos o la rendición de exámenes al bolsillo de las personas, al bolsillo de los estudiantes, que se le entreguen efectivamente los títulos, porque acá existe un círculo vicioso. No se le entrega el título, por lo tanto no puede ejercer como profesional, por lo tanto no puede pagar la deuda.
Entonces es bastante injusto para muchas familias que ya los tribunales han ejercido su jurisprudencia y han dicho que estos cobros son abusivos versus la entrega de títulos o la rendición de exámenes. Por lo tanto, nosotros hicimos eco de lo que han dicho los tribunales. El texto, tras ser aprobado en general como en particular por 106 votos a favor, 4 en contra y 19 abstenciones, será visto ahora por el Senado el segundo trámite constitucional. Seguimos revisando el acontecer legislativo de esta semana aquí en Semana en la Cámara. Y lo que viene ahora es el desarrollo del trabajo legislativo de la jornada del día martes 25 de julio. Primero vamos a conocer los proyectos de la sesión de la mañana, porque por la tarde hubo una sesión especial en la que se analizaron 3 informes de comisiones investigadoras. Todo eso lo vemos en el segundo bloque de Semana en la Cámara. Múltiples fueron los cambios realizados por el Senado al proyecto que determina mayores exigencias para obtener la libertad condicional, 3 de los cuales fueron rechazados por la Cámara, motivando que el futuro de la propuesta deba abordarse en una comisión mixta. Una de las discrepancias se relaciona con la eliminación de la condicionante refutada por los diputados, que formará parte de los puntos de la mixta, como explicó el diputado Andrés Longton. Que cuando una persona solicita la libertad condicional en abril o en agosto, pueda volver a solicitarla después de un año el beneficio, sobre todo los delitos graves. Porque acá vemos en Valparaíso el caso de Luis Carrasco Tapia, que pide la libertad condicional después de haber asesinado violentamente a Viana Montenegro. Y la familia vive el martirio de que todos los semestres está viviendo con esa angustia. Una persona y un psicópata no se recupera ni se rehabilita en 6 meses. Por lo tanto, ese plazo es necesario incorporarlo y también que los beneficios intrapenitenciarios pasen por gendarmería, pasen por el juez de garantía. Que no sea una decisión administrativa. Una salida al medio libre debe tener la rigurosidad de que pase por un juez de garantía, porque estamos hablando de que personas que cometieron delitos graves van a recuperar la libertad o van a salir al medio libre por una decisión administrativa. Eso me parece que no es ponerse del lado de las víctimas y de quienes han sufrido por parte de sus victimarios delitos tan graves como homicidios u otros delitos que dejaron secuelas permanentes en familia. Otros puntos del proyecto definen que Gendarmería debe comunicar al tribunal a cargo de la ejecución de la pena respectiva las postulaciones a la libertad condicional presentadas por los condenados, las que luego se informarán a las víctimas, quienes personalmente o a través de su representante podrán dar a conocer sus alegaciones ante la Comisión de Libertad Condicional respectiva. En general, la mayoría de los parlamentarios valoró la finalidad de la propuesta, aunque algunos alertaron que el tema de fondo se verá en un proyecto ya ingresado a trámite, como apuntó el diputado Marcos Silavaca. La gran discusión va a ser en la discusión que se está dando en la Comisión de Constitución respecto al Tribunal de Ejecución de Pena, donde lo que queremos al final del día es que se lleve adelante un proceso, por cada caso un proceso controversial, es decir, una libertad condicional que se esté Fiscalía, esté la víctima, esté la Defensoría o el solicitante, y que en ese juicio pueda darse la libertad condicional o negarse la libertad condicional a través de otro sistema que esperamos sea resuelto lo más rápidamente posible en la Comisión de Constitución. Otros puntos que serán abordados por la comisión mixta son los que obligan a informar a las víctimas sobre la concesión de permisos de salida y que este tipo de beneficio sea autorizado por el juez de garantía. A tercer trámite al Senado irá el proyecto que tipifica el delito de tenencia de celulares u otros elementos tecnológicos que permitan a las personas privadas de libertad comunicarse con el exterior. Los legisladores valoraron la propuesta, pero pidieron avanzar en otras medidas como el bloqueo de las señales de telecomunicación en los recintos penitenciarios. Así lo indicaron los diputados Jaime Araya y Natalia Romero. Efectivamente, este proyecto viene a ser parte de un sistema de soluciones que se tienen que implementar en las cárceles de nuestro país
porque aquí se va a castigar la tenencia, la omisión de denuncia de quien sabe que hay celulares dentro de la cárcel y no denuncia, los reos que están teniendo verdaderos call centers del delito dentro de las cárceles, pero este proyecto sin la inhibición de señales, que son medios tecnológicos que impidan que los celulares operen dentro y hacia afuera de las cárceles, no tiene mucho sentido. Por eso nosotros le hacemos un llamado al gobierno a acelerar el proceso de licitación, que entiendo que está en curso conforme lo anunció el ministro Cordero en la sala, y decirle a la ciudadanía que esto es parte de las soluciones que van en materia de combate al crimen organizado. Es una carga más a los funcionarios de Gendarmería. Los funcionarios de Gendarmería tienen muchísimo trabajo, por tanto hoy día debemos ocupar la tecnología que tanta importancia tiene en comunicarnos. Además, hoy día debiéramos ocuparla para que, ¿no es cierto?, se bloqueen completamente las señales de celulares desde dentro de las cárceles. El proyecto sanciona con presidio menor en su grado mínimo a medio, desde 61 días a 3 años y 1 día, al que, encontrándose privado de libertad en un establecimiento penitenciario, tengan su poder celulares, parte de ellos chips o aparatos de telecomunicación. También castiga con presidio menor en su grado mínimo, 61 a 540 días, al funcionario público que, conociendo esta tenencia no autorizada, no la denuncie a la autoridad del establecimiento penitenciario. A esta sanción se suma la suspensión en su grado mínimo a inhabilitación absoluta temporal en cualquiera de sus grados para el ejercicio del cargo u oficio. En general, por 134 votos a favor, se aprobó la moción que suspende el régimen comunicacional entre padre y o madre e hijos o hijas a todo progenitor con incumplimiento de visita sostenido en el tiempo por 6 meses. Además, suspende las visitas si el cumplimiento es esporádico en el lapso de 1 año. La autora de la moción, diputada Ana María Gasmuri, detalló los objetivos de la propuesta. Tiene que ver con la situación que se produce cuando se incumple el régimen regular de visitas de uno de los progenitores. Eso mayoritariamente ocurre con los padres, no es exclusivo, ocurre también con madres, pero la verdad es que el porcentaje es muchísimo menor. Entonces aquí, y esto viene desde la sociedad civil, desde las organizaciones, desde la colectiva Resistencia Materna, también que han vivido por muchas décadas, y las parlamentarias también conocemos de esa experiencia, de esta situación del progenitor que no está a cargo del niño, niña, adolescente, pero que finalmente no cumple con el compromiso de sus visitas, pudiendo incluso cumplir económicamente, pero generando el daño psicológico del abandono, de la promesa fallida. Cuando se ha producido 1 año de interrupción de este régimen de visita regular, se suspende, o durante 2 años han sido muy esporádicas también. Esto no quiere decir que se impida que se vuelva a restituir ese vínculo si cambian las condiciones, ¿no? Pero tiene que ver con cuidar y cautelar el desarrollo psicológico. Comprendemos que esto también es parte de la violencia que reciben niñas, niños y adolescentes por este vacío que tenemos hoy día. Ese es el sentido del proyecto, y también tiene aspectos importantes como la limitación que tienen las madres en tomar decisiones con sus hijos, que tienen que consultarlas con un padre que no está y que por lo tanto entonces retardan mucho las decisiones. A su vez, la norma agrega entre los criterios y circunstancias que define el Código Civil para establecer el régimen y ejercicio del cuidado personal el efectivo cumplimiento de la relación directa y regular con el niño, niña y adolescente, mientras estuvo bajo el cuidado personal del otro progenitor, y la declaración de suspensión de esta en su caso. Tras aprobar la idea de legislar, la norma retornará a la Comisión de la Familia antes de emitir un segundo informe a la sala de la Cámara. Al Senado se remitió el proyecto que regula la instalación, uso y funcionamiento de los juegos inflables infantiles. También los requisitos que deberán cumplir sus operadores para desarrollar esta actividad en condiciones de seguridad. Tanto la instalación como uso en espacios públicos y privados con fines comerciales deberá ser autorizada por el municipio respectivo. La autorización será otorgada con carácter renovable y por un plazo no superior a 1 año. Los operadores de este tipo de juegos no podrán permitir el acceso de menores de 5 años, a excepción de aquellos cuyas especificaciones técnicas sí lo posibiliten. Los hechos que por negligencia o culpa del operador pongan en serio peligro la vida de los usuarios u ocasionen la muerte de uno de ellos siempre serán sancionados con la cancelación de la autorización de funcionamiento. Por 123 votos a favor, 1 en contra y 10 abstenciones, la Cámara aprobó el proyecto que amplía de 30 a 60 días contados desde la fecha del acto de constitución social
el plazo para inscribir y publicar el extracto de constitución de las sociedades por acciones en el registro de comercio correspondiente al domicilio de la sociedad. Ello debe ser autorizado por el notario respectivo y publicarse una sola vez en el Diario Oficial. Débil capacidad del Estado para abordar el fenómeno del robo de madera es una de las observaciones planteadas en el informe de la comisión investigadora que analizó esta temática y que aprobó la sala de la corporación. El documento sostiene que este tipo de robos incluye una serie de etapas. Por ello, sugiere que su control no solo se efectúe en la prevención o en la persecución en flagrancia, también debe permitir a las policías, al Ministerio Público, a la justicia y al Estado comprender el modelo criminal, lo que involucra una mayor especialización de las citadas instituciones. 38 testimonios y más de 100 casos acusando muertes, abusos sexuales, acoso laboral, tráfico de influencias, falta de probidad, negligencias administrativas y obstrucción de investigaciones recibió la comisión que indagó irregularidades en la PDI, entre ellos el de la subinspectora Valeria Vivanco, asesinada en un confuso incidente durante un operativo policial. El informe aprobado por los diputados pide, entre otros puntos, garantizar los derechos y protección de los denunciantes de violencia sexual y laboral con asistencia psicosocial para las víctimas y sus familias, suspender la promoción y ascenso a escalafones de alto rango de funcionarios involucrados en delitos de lesa humanidad y evaluar la reincorporación de policías desvinculados por denunciar irregularidades. Por último, en materia de comisiones investigadoras, la Sala de la Cámara respaldó la investigación de los actos del Estado frente a los incendios de estaciones de metro ocurridos en octubre de 2019, que según la empresa dejó 7 estaciones completamente incendiadas, 18 parcialmente siniestradas y 93 con múltiples daños. El documento critica el actuar de los servicios de inteligencia. Respecto de Carabineros, pide replantear los mecanismos de control y de rendición de cuentas con las autoridades civiles de las cuales dependen. A su vez, alerta sobre la baja cantidad de condenas y lo extenso de algunas prisiones preventivas que posteriormente se dejaron sin efecto. Seguimos en Semana en la Cámara, ahora para revisar el tercer bloque con los contenidos legislativos que se analizaron el día miércoles 26 de julio. Llegamos al final de esta edición, pero antes conozcamos todos los detalles de lo que ocurrió en dicha sesión de sala. Modernizar, simplificar y prorrogar la ley de fomento al riego, considerando objetivos de sustentabilidad, focalización en la pequeña agricultura y mejoras en el acceso a los fondos concursables es la finalidad del proyecto cuyo informe de comisión mixta aprobó la Cámara. La controversia con el Senado se centró en 2 materias. La primera, referida a la bonificación y su margen de aplicación. La segunda, al destino de los recursos de los concursos especiales. En materia de bonificación, define el tipo de proyectos que costeará el beneficio estatal entregado por la Comisión Nacional de Riego y especifica las distintas categorías, con los porcentajes implicados según calidad del postulante, pequeños y medianos productores, comunidades y asociaciones indígenas, comunidades agrícolas y organizaciones de usuarios reguladas por el Código de Aguas. A su vez, el texto precisa los límites a la bonificación por proyecto, así como quienes podrán acogerse a ella. En adición, detalla quienes no podrán optar, por ejemplo, las autoridades nacionales. El informe de la comisión mixta, que registró 131 votos afirmativos y una abstención, cumplirá ahora su último trámite en el Senado. La Cámara aprobó en general el proyecto que obliga a las organizaciones no gubernamentales ONG a inscribir anualmente en el registro de ingresos y mecanismos de financiamiento que maneja el registro civil al menos los montos, procedencia, origen e identificación de sus aportantes. Junto con ello, las ONG deberán proporcionar copia de la información ingresada al registro. Si no se entrega, no está actualizada o no ha sido registrada, se les denegarán
las audiencias por lobby o gestión de intereses que soliciten a las autoridades. El texto, que recibió un respaldo de 132 votos, retornó a la Comisión de Gobierno Interior para su análisis en particular. Llegamos al final de esta edición de Semana en la Cámara, donde conocimos todo el trabajo legislativo desde la semana del 24 de julio, conocimos todo el trabajo realizado por los parlamentarios y las parlamentarias, semana además en la que se eligió una nueva mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados. Nos despedimos y nos encontramos en una próxima oportunidad.